Muy bien, vamos a dar inicio a la sesión de hoy. Mm, Voy a silenciar todos los micrófonos. Le doy un saludo a Adriana, Alejandro, Camilo, Catalina, Eduardo, Carol, Lady, Marcela, María Victoria, Melissa, Oriana, Oscar, Sharia, Zuli, Tania, Zuli, oye, Zuli Paola y Zuli López. A ver, Zuli, tienes dos usuarios aquí registrados, Zuli Paola López Carpio y Zuli López Carpio. Muy bien, un saludo para todos. Vamos a dar inicio a la sesión de hoy, que tenemos como bastantes cositas que cubrir. Así que pasó aquí. Ok, permítanme un segundo, arreglo esto en Zoom. Algo está ocurriendo aquí. Bueno, ok, deben estar viendo en pantalla la plataforma. A ver, problema. A ver, problema. Awesome. Ok, vamos a entrar entonces de una vez al tema de la sesión del día de hoy. Siempre vamos a iniciar las sesiones con cronograma. Vamos a ver cronograma. Vamos a revisar qué estamos revisando en esta semana. Según nuestras fechas de organización, nuevamente son para organizar el curso, para organizar el trabajo del curso. Estamos en este momento, en esta semana, revisando realizando el resultado de aprendizaje número 2. Eh, Esto contiene el componente formativo Let's Introduce Ourselves y el foro Let's Meet. Entonces vamos a mirar este componente formativo y la evidencia. Tenemos aquí actividad de aprendizaje guía. Tenemos el componente formativo Let's Introduce Ourselves. Vamos a abrir una ventana emergente, sí, emergente por acá. Y tenemos en actividad de aprendizaje, tenemos las evidencias, tenemos el foro. Entonces voy a abrir el foro. Am, Voy a dar clic en el recurso para el componente formativo. Vamos a abrir el componente como tal. Tenemos aquí un video de introducción. Vamos a dar clic en el siguiente. Y aquí tenemos ya unos conceptos gramaticales que tenemos que ir aprendiendo. Vamos a hablar del presente simple. ¿Ok? Aquí están las funciones. ¿Para qué lo utilizamos? El presente simple tenemos diferentes funciones. Aquí tenemos el por qué utilizamos el presente simple y por qué siempre empezamos por el presente simple. Conceptos gramaticales importantes. Ahorita vamos a retomar todo esto para hablar sobre los temas que van a haber dentro de ese componente formativo. Solamente quiero que tengan en cuenta pues que este es el componente formativo que tienen que realizar antes de realizar la 10. ¿Vale? Ese es el componente formativo. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Vamos a hablar sobre las instrucciones de la evidencia, como para dejarlo claro y las personas que puedan revisar la grabación lo tengan ya presente iniciando la sesión. Y luego vamos a volver aquí a componente formativo a hablar sobre este tema que estamos trabajando, el presente simple. Vamos a detallarlo un poquito más de lo que se encuentra en plataforma. Y si el tiempo nos alcanza, vamos a hacer un ejercicio. ¿Listo? Entonces voy a hablar sobre las instrucciones de la evidencia de este componente formativo, de este resultado de aprendizaje. Y si tenemos preguntas, pues las podemos hacer en ese momento. Entonces voy a hacer como si vamos a iniciar nuevamente el curso. Vamos a iniciar aquí. Yo tengo aquí el curso como tal. Tengo aquí el cronograma de actividades. El cronograma de actividades ya lo vimos. Nos indicó que tenemos que hacer el componente formativo y la evidencia foro, ¿cierto? Entonces vamos a revisar las actividades. Tenemos actividades de aprendizaje guía. Tenemos el componente formativo que acabamos de revisar. Let's introduce ourselves. Ya lo realizamos. Vamos a ver el foro. Tenemos aquí la evidencia foro. Doy clic en la misma. Aquí me aparece una información, ¿ok? Me dice primero que aquí son las instrucciones y me dice también que no desarrolla esta evidencia, sino desarrolla el componente formativo. Entonces, nuevamente, desarrollamos el componente formativo primero y luego desarrollamos la evidencia. ¿Vale? Cuando ya estamos aquí, vamos a dar clic en instrucciones. Vamos a ver qué nos dicen las instrucciones. Aquí, ampliarlo un poquito. Ok. Están las instrucciones del foro. Usted puede descargar las instrucciones, puede tenerlas en su computador o puede revisarlas ya directamente en plataforma. Voy a leer las instrucciones tal cual como están las instrucciones. Voy a leer paso a paso lo que dicen las instrucciones. ¿Listo?
Lo vamos a leer todos. La presente evidencia corresponde a un espacio de aprendizaje colaborativo en el que es importante enriquecer sus conocimientos iniciales en inglés. Para el desarrollo de la evidencia, debe participar en el foro denominado Foro Les Meet AA1ED01. Es el mismo nombre de la evidencia. Y a partir de los aspectos de información personal, de manera argumentada y creativa, responder como mínimo 2 intervenciones. Entonces, usted para aprender, para aprobar esa evidencia, tiene que hacer como mínimo 2 intervenciones. Las estructuras para evaluar en esa evidencia son el uso del presente simple en sus formas afirmativas e interrogativas, la cual se distingue por tener un sujeto o pronombre, un verbo en tiempo infinitivo y predicado. Ejemplo, I am Shelley McLean. Este es el verbo am, verbo to be, que lo vimos en la sesión anterior y lo vimos en el componente afirmativo anterior también. Y eso corresponde a una oración en presente simple. Nótese, un sujeto, un verbo, un predicado y un punto. Esa es una oración completa. ¿Vale? También se evalúa el uso del verbo to be y la conjugación de verbos para la primera y tercera persona. Sus participaciones deben usar esas estructuras para poder aprobar la evidencia. Sus participaciones deben usar estas estructuras para poder aprobar la evidencia. Si no las utiliza, no va a poder aprobar la evidencia. ¿Vale? Entonces aquí decía, mínimo 2 intervenciones. Ahora que vienen las instrucciones, a detallar cada una de las intervenciones. ¿Vale? Intervención 1. Durante la primera intervención, debe realizar un esquema con algunas ideas. A partir de estas puede ir desarrollando su presentación e ir sabiendo qué vocabulario y expresiones necesita de acuerdo con el siguiente escenario. Contexto. Escenario que dan las instrucciones. En esta actividad pretenda que usted hace parte de la Armada Nacional o la Naval. A partir de ese escenario, revise la información básica que pueda dar sobre usted. Aquí hay una información que dice, revise la nota al finalizar el documento. Al finalizar este documento hay recursos que usted puede utilizar. Es decir, vamos a explicar qué dice la intervención 1. Piense de manera ordenada qué se puede decir sobre usted si usted estuviese en la Armada Nacional o la Naval en los siguientes aspectos. Su nombre, su ciudad de nacimiento, su ciudad de residencia, profesión o estudios, intereses en su tiempo libre. Esta información es lo que usted va a tener en su intervención 1. De otra forma, o dicho de otra forma, usted va a hacer oraciones utilizando el presente simple para explicarse a usted misma, para presentarse a usted mismo o misma y teniendo en cuenta el escenario que se está dando. Usted va a pretender que hace parte de la Armada Nacional o la Naval. Ahora realice su primera participación, organizando las oraciones y logrando construir un párrafo con su presentación. Ojo, los párrafos no deben ser extensos. Estamos en un nivel 1. Usted solo va a utilizar oraciones sencillas, cortas y concisas, completas con su punto. ¿Vale? En la intervención 2, realice seguimiento al foro y realiza al menos 2 preguntas a sus compañeros, con expresiones, frases y vocabulario acorde con el contexto de la intervención que hayan realizado sus compañeros, de manera que pueda enriquecer la discusión. Es decir, en la segunda intervención se evalúa el uso de oraciones interrogativas y expresiones y vocabulario visto en el componente formativo Let's Introduce Ourselves. Por eso es importante revisar y estudiar el componente formativo antes de realizar la evidencia. Las siguientes son ejemplos de preguntas y expresiones que se esperan en la segunda intervención. Un gusto conocerte, te gusta tu ciudad de residencia, cuántos años tienes. Son ejemplos. Tenga en cuenta que estas preguntas son orientadoras y que usted debe hacer uso de otras preguntas y expresiones que le permitan conocer un poco más de cada uno de sus compañeros. Recuerde además la puntuación de las oraciones interrogativas en inglés que solo utilizan un signo de interrogación. Una vez finalizada su segunda intervención, realice seguimiento al foro y responda a las preguntas que le realizaron sus demás compañeros. Entonces aquí hay unos lineamientos de lo que usted puede tener en cuenta para esa evidencia y aquí hay unos recursos para vocabulario. ¿Listo? What is this happening? Ok. Intervención 1, intervención 2. Yo voy a ir al foro, me voy a volver.
Aquí estoy en el foro, ¿no? Entonces voy a hacer una participación. Intervención uno. Hago mi intervención con mi presentación de la información básica que se muestra en las instrucciones, teniendo en cuenta el contexto solicitado en las mismas instrucciones. Lo envío en el foro. Pam, quedó mi intervención uno. Ahora yo voy a ubicar a un compañero. Tengo aquí esta compañera. Tengo aquí esta compañera, leo lo que me dice la compañera y ahora le voy a responder a la compañera con mi intervención 2 y voy a hacerle dos preguntas. Um, uh, what is norte de Santander like? Voy a ponerle aquí. Ay, Carla. What is norte de Santander like? Um, what do you mean with what? Member. Y cierto. Thank you. Tengo mis dos preguntas con el orden que tenemos de las oraciones simples, presente simple, what is, what do you. Ok, perfecto. Pam, pam, pam. Envío mi segunda intervención. Ese es el proceso que ustedes tienen que realizar en la evidencia. Si usted envía una sola intervención y no envía la segunda intervención, la evidencia es no aprobada hasta que usted envíe la segunda intervención. Si usted envía la segunda intervención y no envía la primera intervención, la evidencia es no aprobada hasta que usted envíe la primera intervención. Se requiere revisar las dos intervenciones. ¿Por qué? Porque estoy revisando el uso del presente simple en su oración afirmativa y estoy revisando el uso del presente simple en su versión interrogativa. Entonces usted tiene que enviar las dos intervenciones para probar esa evidencia. ¿Tenemos alguna pregunta acerca de las instrucciones, de lo que se solicita en la evidencia? Voy a poner aquí las instrucciones nuevamente. Voy a dar espacio a ustedes para que me hagan preguntas. Espérenme un segundo. Ok, tenemos preguntas acerca de las instrucciones del foro. Hola, buenas tardes. Hola Beatriz. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias. ¿Cómo está usted? Bien, gracias. Una preguntita, estoy como perdida acá en el menú. Este documento donde tú estás diciendo pues lo que hay que hacerlo de la multimedia, ¿de dónde sale ese documento? ¿Cuál documento? Es el que tienes ahí proyectado. Ok, voy a volver. Estoy en el curso. Voy a dar clic en el curso. Estoy en el curso. Inicié el curso. Acabo de ingresar al curso. Así se ve el curso. Y estoy en actividad de aprendizaje guía. Aquí me están las evidencias. Ok, en actividad de aprendizaje uno. ¿Sí? Lo despliego. Aquí está la evidencia y aquí está el foro. Doy clic en el foro y si leo lo que dice el foro, aquí están las instrucciones. Entonces yo doy clic en instrucciones. Perfecto, muchas gracias. No hay problema. ¿Alguna otra pregunta? Creo también. Se supone que tiene que estar en dos puntos. Espérenme un segundo, yo reviso. This is the way that you get in. Ya, así es. Pregunta acá. Entonces, cuando uno necesita enviar la evidencia, simplemente da a aceptar al terminar el trabajo y ya.
Carol, ¿te refieres a el foro? ¿Y a qué te refieres con aceptar? Simplemente da aceptar al terminar el trabajo y ya. ¿A qué te refieres con aceptar al terminar? Da aceptar. ¿Y a esta evidencia te refieres a la evidencia del foro? Voy a entrar nuevamente al foro. Nuevamente, el proceso, doy clic en añadir un nuevo tema de debate, hago mi intervención uno, escribo lo que voy a escribir, doy clic en enviar al foro. Esa es su intervención uno. Voy a hacer mi intervención, voy a cancelar aquí para no enviarlo, pero ustedes tienen que dar clic en enviar al foro. Ubico a una persona dentro del foro, leo lo que me dicen, doy clic en responder, hago mi intervención 2, que son preguntas, doy clic en enviar al foro. Te respondo ahí la pregunta o si no, me dicen entonces cuál es la evidencia a la que te hace referencia y miramos a ver a qué te refieres. Usted tiene que hacer dos intervenciones, pero eso tiene calificación como tal porque pensé que solo eran las que aparecían en el cronograma. Son las que aparecen en el cronograma. Nuevamente, vamos a ingresar al cronograma actividades. Vamos a ingresar al cronograma actividades. Entonces, en el cronograma, por eso es que iniciamos la sesión con el cronograma actividades, ¿vale? En el cronograma actividades estamos desarrollando, ya estamos a 10 de marzo, o sea, que iniciamos ya estas actividades que se refieren en el cronograma a resultado de aprendizaje número 2. Mira, aquí está el componente formativo y luego viene el foro, Let's Meet. O sea, son las que se encuentran en el cronograma de actividades. El foro está dentro del cronograma de actividades. Carol, me dice si te respondí a tu pregunta. Ana Sofía también, por favor. Ah, ok, no hay problema. No hay problema, Ana Sofía. Todas las preguntas son válidas aquí. Dice aquí, ¿dónde están? Ah, Catarina dice, en la intervención 2 debe ser solo una persona, como mínimo una persona. Ustedes tienen que enviar dos intervenciones. La primera ya se explicó, y la segunda es como mínimo una persona. Si usted quiere enviarlo a dos personas, también lo puede hacer. Solo tengan muy en cuenta lo que está enviando, ¿no? Como preguntas. Dice acá, cuando uno le pone enviar a ambas intervenciones, ya de una uno realiza la actividad, o sea que le ponen si está o no aprobado o toca enviar la evidencia por otro lado. La evidencia foro Let's Meet se realiza en el foro Let's Meet. Oscar, creo que, sí, era Oscar que estaba respondiendo. No, no, mentiras, mentiras, mentiras. ¿Quién le estoy respondiendo? A Paula. Eh, la evidencia foro Let's Meet se realiza dentro del foro Let's Meet. Y usted envía sus dos intervenciones y si está utilizando las estructuras correctamente, aprueba la evidencia. Y le parece su calificación normal. Ujú. Primero toca hacer el componente formativo Let's Introduce. Oscar, sí, debes revisar el componente formativo. Ok. Ok. Entonces, en el cronograma sale la actividad que debemos realizar. La realizo y después de realizarla. A ver, Carol, miremos esto como porque no me queda claro la duda, así que voy a hacer el proceso nuevamente. ¿Listo? Miren, el cronograma de actividades le dice a ustedes qué es lo que ustedes tienen que desarrollar. El test es una evidencia, el foro Let's Meet es una evidencia, la presentación rutina diaria es una evidencia y el video presentación es una evidencia. Listo, son 4 evidencias en el curso. El test lo desarrollan en la evidencia llamada test.
El foro lo desarrollan en la evidencia llamada foro. La presentación rutina diaria la desarrollan en la evidencia presentación rutina diaria. Y la evidencia video presentación la desarrollan en la evidencia video presentación. Entonces yo voy a ingresar nuevamente al curso, como si estuviera ingresando normalito, y veo que tengo en actividad de aprendizaje guía, tengo los componentes formativos que debo desarrollar antes de realizar la evidencia, y tengo aquí las evidencias que voy a desarrollar. Acabo de mencionar las mismas evidencias en el cronograma de actividades. Tengo el test, tengo el foro, tengo presentación rutina diaria y tengo video presentación. Entonces, si yo ingreso al test, leo lo que está en el test y desarrollo el test en el test. Listo. Voy a ingresar nuevamente acá. Esas son mis evidencias nuevamente. Este es el foro. Doy clic en la evidencia como tal. Leo lo que está en la evidencia. Tengo instrucciones. Tengo que leer las instrucciones y desarrollo la evidencia en el foro, porque es un foro. Listo. Vamos a dar clic nuevamente acá. La evidencia, presentación rutina diaria, que acabé de mencionar en el cronograma, doy clic en la evidencia, leo lo que está en la evidencia, aquí me dice que hay instrucciones, abro las instrucciones, leo las instrucciones y desarrollo la evidencia en la evidencia. Estas instrucciones le dicen a usted que, por ejemplo, en esta evidencia usted tiene que desarrollar un archivo. Entonces usted va a leer las instrucciones y va a venir aquí y va a dar clic en agregar entrega y por aquí va a poder enviar el archivo, pero usted va a leer las instrucciones, ¿sí? Usted va a leer las instrucciones de lo que usted tiene que desarrollar. Todas las evidencias se desarrollan dentro de las evidencias. Entonces voy a dar clic nuevamente aquí, voy a dar clic acá y aquí dice video presentación. Voy a dar clic aquí, leo lo que dice la evidencia, tengo instrucciones que desarrollar, leo las instrucciones. Estas instrucciones me dicen que usted tiene que desarrollar un video, por ejemplo, y ese video también les dice cómo lo deben enviar. Leo las instrucciones y aquí vengo nuevamente a mi evidencia, a la misma que he desarrollado o la que se indica en el cronograma, que es video presentación, doy clic en agregar la evidencia y por ahí envío el archivo de la evidencia. Todas las evidencias se desarrollan en plataforma y cada una tiene sus elementos para enviar. Por eso están aquí las 4 evidencias dentro del curso. Claro, ahí te respondo la pregunta. Doy enter en aceptar para enviar la evidencia una vez se ve la evidencia de parte de ella. Si usted envía la evidencia por cada una de sus evidencias, a mí me llega todas las evidencias que ustedes envían y las calificamos. Espérame, me faltó una pregunta. Luz Marina, ¿las actividades que se van a realizar son solo los foros o hay algo más? Nuevamente, las evidencias que se van a desarrollar están en el cronograma de actividades. Aquí tenemos el cronograma de actividades con las evidencias que tenemos que desarrollar. Eso es lo que tienen que desarrollar, el componente formativo y su respectiva evidencia. Ah, Brandon dice, tiene las instrucciones de la presentación una oración correcta, la actividad podría poder ser esta. Presentación. Presentación rutina diaria. Ujú. Una oración correcta para esa actividad podría ser esta. I have to milk cows in the morning for breakfast. Ya tengo algo establecido, pero no sé si he comprendido bien la actividad. Am, Debes desarrollar oraciones en presente simple. Esa oración que envías utiliza milk como verbo, que es correcto. Lo que deberías revisar es el artículo the, ¿ok? Recordemos que en el primer componente formativo, Hello, it's nice to meet you, revisa los artículos. Entonces tienes ahí el uso incorrecto de uno de los artículos the. Y como son evidencias, son actividades que evaluamos, tienes que revisarlas antes de enviarla. De otra manera, también te la puedo decir en la evidencia y tendrás que corregirlo si tienes diferentes inconsistencias, pero como lo envías en este momento, sí sería la única, el único error. ¿Vale?
También tienes el verbo have, que también es correcto. Ujú. Sí. ¿Tenemos alguna otra pregunta? Luz Marina, ya te respondí. Sí, las actividades que se realizan, sí, creo que sí. Me indica si tienes alguna otra pregunta. Eh, ok, muy bien. Gracias, Brandon. Um, sí, creo que ya respondí esta. Ya respondí esta. Sí, ¿tenemos alguna pregunta? Ok, muy bien. Entonces, ok, tenemos aquí el resultado de aprendizaje número 2. Tenemos el componente formativo Let's Introduce Ourselves y el foro Let's Meet, que es lo que vamos a desarrollar. Pero revisemos entonces ahora, como les decía al principio, este componente formativo Let's Introduce Ourselves. Lo tengo aquí y permítame cierro ventanas porque tengo ventanas aquí abiertas que me convienen. Ok. Ahí. Ok. Cuando ustedes estén en el componente formativo y estemos revisando. ¿Quién ha tenido algún tiempito o algún acercamiento con ese componente formativo hasta el momento? ¿Me pueden levantar la mano? Espérenme, espérenme. Ahora sí. ¿Me pueden levantar la mano quién ha tenido algún acercamiento con el componente formativo? Brandon, ok, muy bien. Gracias. ¿Alguien más? Ok, Oscar me dice que ha tenido, ok, muy bien, muy bien. Bueno, entonces creo que por tiempo vamos a trabajar solamente el componente formativo. Vamos a ver cómo nos va con el tiempo. Pero la idea es pues que disipemos dudas con ese componente formativo. Aquí vamos a trabajar el presente simple, ¿cierto? El presente simple tiene diferentes condiciones, tiene diferentes funciones. Funciones. Y quiero que lo tengan presente porque cuando ustedes empiezan a trabajar el presente progresivo, el presente continuo, tiene otras funciones diferentes a las del presente simple. Cuando yo hablo de funciones, estoy hablando de para qué utilizo esa estructura, para qué me están enseñando estructuras gramaticales si yo lo que quiero aprender es inglés. Pero bueno, pero ¿para qué se requieren ese tipo de estructuras? Tengo aquí las funciones. Me dice que es para hablar acciones o estados permanentes. Eh, yo tengo un familiar que está en el hospital en este momento y está eh, en terapia constante en el hospital, o sea, que está, por ejemplo, en cuidados intensivos o, bueno, no sé. Ese tipo de eh, estados o acciones van a utilizar o van a requerir el presente simple, porque la acción está ocurriendo permanentemente. Mañana ocurre, pasado mañana ocurre, ocurrió ayer, ocurrió el día anterior, ocurre el día de hoy, permanentemente. ¿Vale? Es muy diferente al presente continuo. El presente continuo, ustedes lo van a ver en otros niveles, en el nivel 2 y en ese estado, perdón, en ese tiempo, el presente continuo se utiliza, la función primordial del presente continuo es para decir
que algo está ocurriendo mientras está hablando. Ay, se está quemando el edificio. Se está quemando el edificio. Ese es el presente continuo, ¿vale? Pero si es un estado permanente, se utiliza presente simple. También vamos a utilizar el presente simple para hablar de estados que tienen regularidad o periodicidad. Aquí están hablando de citas médicas. Yo todos los años voy al dentista. Yo todos los años voy al ginecólogo. Am, yo cada semestre hago un examen de matemáticas. Ese es el presente simple, ¿vale? Y ocurre en el español también. También cuando se hacen referencias a rutinas o hábitos, cosas que se realizan con cierta frecuencia, son rutinas diarias. Ese es el presente simple. Yo me levanto todos los días a las 7 de la mañana. Me levanto. Ese es presente simple. ¿Vale? Todos los días cojo el bus a las 5 de la mañana. Cojo el bus. Cojo es presente simple. ¿Vale? Entonces se hace el uso del presente simple para rutinas diarias. Y esto es importante porque la siguiente evidencia que ustedes van a desarrollar van a hablar de rutinas diarias. Si ustedes me envían otro tiempo, la evidencia no puede ser aprobada. El presente simple se utiliza para rutinas diarias. ¿Listo? Para instrucciones, indicaciones o señales. Am, Usted coge las instrucciones y lee las instrucciones y desarrolla la evidencia. Se necesita el presente simple para hablar de instrucciones. Hechos. Estamos hablando de el cielo es azul, el agua moja, el fuego quema. Son hechos. Se utiliza el presente simple. Y también para compromisos o citas, también, que también pueden utilizar el presente simple. Entonces, usted siempre va a utilizar el presente simple para ese tipo de temas o para hacer ese tipo de expresiones. Cuando usted empieza a revisar qué es el presente simple como tal, el presente simple utiliza diferentes verbos. Usted puede utilizar el verbo to be, que lo hablamos la sesión anterior, también en el componente formativo anterior. Usted puede utilizar el verbo to be para hablar de funciones como ser o estar. Y en la sesión anterior también hablamos de qué tipo de eh, ser o estar, momentos o oraciones se pueden utilizar para hablar de edades, para hablar de nacionalidades, para hablar de profesiones. Utilizamos el verbo to be. Pero usted también puede utilizar el verbo to do. O sea, el mayor mito o mentira pues que se cree cuando se están aprendiendo inglés es que todo va a ser verbo to be. Cuando me refiero a to be, quiero decir a to be, la preposición to y el verbo be. Todo es verbo to be, entonces va a requerir el verbo to be. Pero en realidad los verbos, esto es infinitivo, o sea, to be es infinitivo, ser o estar. Pero en realidad los verbos todos, pues la mayoría tienen su estado definitivo, entonces también tenemos el verbo do, entonces también tenemos el verbo to do, el Mm. verbo have o el verbo to have, el verbo eat o el verbo to eat, el verbo read, to run, to walk. Quiero que tengan en cuenta que es que este tipo de manejo a los verbos se da para la mayoría de los verbos que manejamos en la lengua. ¿Listo? Entonces, aquí les dan la opción, la referencia de que estamos manejando un idioma con la posibilidad, igual que en el español, de tener un verbo en infinitivo. ¿Infinitivo qué quiere decir? Infinitivo es infinito. La acción ocurre infinitivamente. ¿Vale? Entonces, todos los verbos tienen su opción infinitiva, pero la mayoría, la gran mayoría. ¿Ok? ¿Qué quiere decir esto? Que el mismo tratamiento que ustedes le dan al verbo to be, le van a dar el mismo tratamiento a los otros verbos. ¿A qué me refiero con tratamiento? A conjugar, a diferenciar entre persona o sujeto dentro de la oración. ¿Listo?
Entonces aquí, mira, aquí les está diciendo a qué me refiero con la preposición to. Aquí les da opciones del tipo de persona que estamos trabajando. Work, go, study, serían los verbos. Y en su forma definitiva, to work, to go, to study. Entonces aquí ya empiezan a mirar cómo se conjugan los verbos por diferente persona. Tenemos singular, tenemos plural. Si se dan cuenta ustedes, dentro de toda esta conjugación de verbos que hay, con todos los verbos que tenemos, el verbo to work, el verbo to go y el verbo to study, la única persona en el tiempo presente que realmente cambia la conjugación del verbo es la tercera persona en singular. ¿A qué me refiero con tercera persona en singular? Sencillo, lo hablamos la sesión anterior. He, she, it. Pedro, Marta, Firulais. Esas son las únicas personas o sujetos dentro de una oración que cambiarían la conjugación del verbo en el presente simple. ¿Vale? Entonces, ¿qué me indica de cómo se conjuga ese verbo? Tengo aquí en el verbo work o to work, que ya para la preposición, para la persona, perdón, que es tercera persona singular, ¿no? El verbo adquiere una S. He works, she works, it works. Pedro works, Marta works, Firulais works. ¿Ok? En el verbo to go, el verbo termina en una O, entonces se le agrega una vocal, E, y la S, ES. He goes, she goes, it goes. Pedro goes, Martha goes, Firulais goes. Y en el verbo study también utilizamos la ES. He studies, she studies, Firulais studies, Marta studies, Pedro studies. ¿Cuándo ustedes van a utilizar la S o la ES? La mayoría de los verbos que terminan en vocal, incluyendo la Y, van a tener ese cambio. Pero hay otros que de pronto no la puedan tener. Entonces, ¿qué es lo que les puedo decir al respecto de los verbos y cómo se conjugan? Esto va a ser con práctica. Ocurre en todos los idiomas. Ocurre en español cuando ustedes lo aprendieron, va a ocurrir en inglés. Ustedes van a aprender cómo conjugar esos verbos con práctica. ¿Ok? Esa es la conjugación de los verbos. Ustedes van a prestarle muchísima atención a esa tercera persona. He, she, it. Ahora, en la parte plural, nos damos cuenta que tenemos el verbo en su forma infinitiva menos la preposición to. Y si nos damos cuenta, incluso eh, hablemos de we, incluso cuando yo me estoy incluyendo en la persona, yo estoy hablando de la preposición, perdón, del pronombre we, el sujeto we. Entonces, Marta y yo, we. Pero si yo estoy hablando de un grupo de personas donde yo no me estoy incluyendo, pues aquí tenemos you. Y tengo algún tipo de familiarización con ese grupo. Entonces, ustedes hacen esto, you. Y si estoy señalando a un grupo de personas donde no me incluyo yo también y no tengo ningún tipo de familiarización con ese grupo de personas, pues estoy hablando de they, de ellos. ¿Ok? Eh, el grupito Postobón, el grupo Postobón, they. Listo. Entonces, la idea de que ustedes aprendan los pronombres o los pronombres personales es muy importante que ustedes puedan hacer esa transferencia a los sujetos de las oraciones. Porque en muchas ocasiones me envían oraciones con Pedro, Marta y yo, pero van y me conjugan el verbo como si fuese una tercera persona. El verbo o la conjugación del verbo se determina con el pronombre o sujeto de la persona. Entonces usted dice Pedro, Marta y yo. Pedro y Marta y yo, Pedro, Marta y yo, Pedro, Marta y ya. Eso sería we, seríamos nosotros. Entonces ya tengo que conjugar el verbo de acuerdo a ese pronombre o sujeto de la oración. ¿Vale? Aquí entonces tenemos un video
que nos explica el tema de la conjugación de las terceras personas, las terminaciones en S o ES. Y aquí tenemos nuevamente el, la conjugación de diferentes verbos. Tenemos el verbo to be, que fue con el que iniciamos. Pero también tenemos el verbo to have, tenemos el verbo to do. ¿Ok? Entonces es importante que pues revisemos la conjugación de esos verbos. Ahora, vamos a hablar entonces de las estructuras. Estructuras. Tenemos la afirmativa, tenemos la negativa y tenemos la interrogativa. Esas son básicamente las tipos de estructuras que tenemos, afirmativa, negativa e interrogativa. Que la interrogativa se puede dividir entre afirmativa y negativa, sí, pueden hacer, pero estamos hablando de las básicas en este momento. Entonces, las afirmativas, ¿cuáles son? Las que son supremamente sencillas y no tienen la partícula not. No estamos hablando de preguntas, sino que es sencillamente oraciones que hablan eh, de presente simple, en este caso, sin ningún tipo de negación, sin partícula not. Entonces, ¿cuál es el orden de palabras dentro de esa estructura? Tenemos el sujeto, el verbo y el complemento terminado en un puntito. Esa es una oración completa, ¿vale? Esa es una oración afirmativa. I live in Colombia. He lives in Colombia. Pedro lives in Colombia. Marta lives in Colombia. Pedro, Marta, and Juan live in Colombia. Nuevamente, es el sujeto o persona o pronombre que me identifica la conjugación del verbo. ¿Ok? Entonces, si yo estoy usando los nombres como tal en lugar de un pronombre, tengo que poder identificar de qué sujeto estoy hablando. ¿Vale? Entonces, Pedro, Marta, and I. Pedro, Marta, and myself. Me, Shelly. Pedro, Marta, and I live in Colombia. Estamos hablando de we. Carol lives in Colombia. ¿Ok? Carol sería she. She lives in Colombia. ¿Ok? Esa sería la estructura afirmativa. Vamos a ver la negativa. En la negativa manejamos una estructura muy similar. Simple y sencillamente vamos a utilizar un auxiliar que va a tener una partícula not. Y esta va a ir entre el sujeto y el verbo. Entonces tenemos sujeto, auxiliar, verbo y complemento. Aquí debería llegar un punto, no sé por qué no lo pusieron. En fin. Sujeto. I do not live in Colombia. He does not live in Colombia. Entonces, ¿cómo yo miro este tema de este auxiliar? Do not y does not. Me voy a devolver a este verbo to do. ¿Ok? Aquí tengo las personas y tengo cómo conjugo ese verbo para esas personas. Pero si ustedes recuerdan lo que les decía al inicio de este componente formativo, es que el único o la única persona, y por eso es que el presente simple, es sencillo, es porque el único sujeto o el único pronombre que realmente cambia o hace una modificación significativa al verbo va a ser he, she, it. Si ustedes tienen eso en cuenta, para cualquier verbo en el presente simple, esto va a funcionar. Entonces, si yo requiero un verbo auxiliar, como el verbo to do, pues ya yo sé que el de la tercera persona, he, she, it, va a cambiar. El resto no va a cambiar. Listo. Entonces, aquí tengo does para he, she, it. ¿Listo? Entonces vuelvo aquí a la estructura. Tengo sujeto, auxiliar, verbo y complemento. El sujeto va a ser la persona que estoy hablando, la que está realizando la acción. El auxiliar va a tener el does y la partícula not, o el do y la partícula not. Y el verbo en su forma regular. Este verbo, quiero que tengan muy en cuenta lo siguiente.
El verbo auxiliar se llama verbo auxiliar porque viene a auxiliar la oración. Viene a darle ayuda a a la oración. Si ya el verbo está auxiliando a la oración, si ya tengo aquí este verbo auxiliar dándole asistencia a la oración, el verbo regular toma su forma regular. O sea, el verbo de la oración va a tomar su forma regular. No va a estar conjugado con una S, no va a tener una ES, nada. Va a estar en su forma regular. ¿Listo? Entonces, y eso también va a aplicar para el pasado simple. Solamente se los digo. El auxiliar viene a ayudar a la oración. ¿Y ayudarla en qué? A conjugarla correctamente y a darle algún tipo de sentido. En este caso es un sentido negativo. Entonces tengo el sujeto de la persona, el auxiliar con su particular not, estamos hablando de frases negativas, y el verbo en su forma regular, sin ningún tipo de conjugación, nada, en su forma regular. Y el complemento con su punto. ¿Listo? Entonces aquí tengo, I do not live in Colombia. He does not live in Colombia. She does not live in Colombia. Pedro, Marta, and Carol do not live in Colombia. Pedro, Marta, and I live in Colombia. Pedro, Marta, and I do not live in Colombia. Bien. Ahora, aquí también tenemos contracciones que ustedes pueden revisar en el tiempo que tengan para revisar el componente formativo. Es bastante sencillo, es para ahorrar espacio y hablar en un lenguaje informal en las estructuras que hablan con contracciones para unir dos palabras, en este caso sería un verbo y una partícula. Las frases interrogativas, ok, muy bien. Ya vimos la frase afirmativa, ya vimos la frase negativa. La frase interrogativa nos viene a cambiar el orden de las palabras. Esto es muy importante. Cuando ustedes estén realizando el foro, ustedes van a hacer sus frases interrogativas o sus preguntas. Ustedes tienen que tener en cuenta que el orden de las palabras va a cambiar. Si se dieron cuenta en la frase negativa, por ejemplo, tenemos sujeto, auxiliar, verbo, complemento. Y en la frase afirmativa tenemos sujeto, verbo y complemento. Pero en la interrogativa vamos a cambiar el orden de las palabras y va a venir primero el auxiliar, va a venir a darle ayuda a la oración para darle sentido a la oración. Y luego tenemos un sujeto, luego el verbo y el complemento. Si se dan cuenta, la misma regla aplica para esta estructura. Y es que si está el auxiliar, el verbo toma su aspecto regular. No va conjugado. ¿Ok? Ahora, entonces tenemos auxiliar. Do I live in Colombia? Does he live in Colombia? Do I live in Colombia? Does he live in Colombia? Does Pedro live in Colombia? Do Pedro and Marta live in Colombia? Do Pedro, Marta, and I live in Colombia? Entonces, nuevamente es el sujeto o persona que define cómo conjugamos ese verbo. ¿Ok? Entonces, primero ubico de quién estoy hablando en la oración, quién está realizando la acción y luego ubico el verbo para esa persona. Y terminamos con un signo de interrogación. Un solo signo de interrogación. No utilizamos los dos. ¿Ok? También acá tenemos preguntas de sí o no, que ustedes también lo van a revisar. Usualmente utilizan verbo to do. Hay otras que utilizan, por ejemplo, las preguntas WH, que son what, where, why, how. Son preguntas WH. También lo vamos a ir revisando. Aquí están what, where, when, who, why, how. Son preguntas WH que usualmente lo que hacen es poner esas palabras antes de la oración y utilizamos la misma estructura interrogativa. El auxiliar, el sujeto, el verbo y el complemento. Ustedes van a estudiar esto en el tiempo libre que tienen con el componente formativo. Como les decía, hay frases interrogativas que están afirmativas, como esta. Do I live in Colombia es afirmativo. También pueden ser negativas, que van a utilizar la misma lógica de las frases negativas más la frase interrogativa. Entonces tenemos el auxiliar, el do,
más la partícula not. Do not I live in Colombia? Does, perdón, do I not live in Colombia? O does he not live in Colombia? Entonces, en ese caso, utilizamos el artículo, perdón, el verbo do, en este caso el verbo do, en el primer orden, luego un sujeto, la partícula not y el verbo más complemento. En este curso, en este nivel, no vamos a complicarnos con las frases negativas en su estado interrogativo. Ustedes lo pueden practicar y lo pueden enviar en evidencia si yo les voy corrigiendo, no hay problema. Pero me interesa mucho que tengamos muy en cuenta el orden el cambio de orden de palabras en las estructuras interrogativas y las afirmativas. Y cuando utilizamos la frase negativa, utilizar la partícula not correctamente. Tenemos preguntas hasta ahí, ya estamos con el tiempo en la sesión. Acerca de lo que hemos visto en el componente formativo. Ustedes van a realizar el componente formativo, ojo, ustedes lo van a realizar y al final tenemos una actividad didáctica que tenemos que desarrollar, ¿vale? Ustedes van a desarrollarlo. Esa actividad se realiza en plataforma, no es calificada, así que no es necesario que le tomen pantallazos y lo envíen como PDF ni nada por el estilo, ¿ok? Ustedes lo van a desarrollar en plataforma, ¿vale? Entonces aquí tengo una pregunta. Brandon, adelante. Brandon, ¿puedes usar el micrófono? Am I crazy or what? No, sí, ahí está. Tú puedes usar el micrófono. Mm, Buenas tardes, ¿me escuchas, profe? sí, hágale. La acabo de enviar al chat, pero sin embargo, según la que me está explicando, sería I drink milk for the breakfast. La oración correcta comparada con la que te envié la primera vez. Oh, me O ahí están ya me volví viendo a la que me perder. enviaste. Ok. La, la oración que pusiste en el chat es correcta. La que dijiste en el micrófono es incorrecta. Dijiste en el micrófono, I drink milk for the breakfast. Ojo, en en el componente formativo, el primer componente formativo, Hello, it's nice to meet you, que desarrollamos en la semana anterior, según lo que duró la actividad, si ustedes todavía tienen tiempo para realizarlo, tenemos los artículos, ¿ok? Tenemos el artículo the, tenemos el artículo a one. El artículo the es un artículo definido, determinado, determina, especifica, eh, habla de algo en específico. Si tú me dices, I drink milk for the breakfast, yo te voy a decir, ¿cuál breakfast? ¿De cuál desayuno me estás hablando? Porque me estás usando el artículo the. Y el artículo the me especifica algo. Entonces, yo no puedo utilizar el artículo the por algo en específico en una oración si yo no he hablado de eso antes. Por ejemplo, eh, el hotel tiene muy buen desayuno. El desayuno es variado. Voy a repetir ese ejemplo. El hotel tiene muy buen desayuno. El desayuno es variado. Yo dije, el hotel tiene buen desayuno. Entonces la persona que ya me está escuchando sabe que estamos hablando de un hotel que tiene un desayuno. En la segunda oración me dice, el desayuno es variado. En la segunda oración ya no me dice, el hotel tiene un desayuno variado. No me dice nada. Me dice, el desayuno es variado. Esa segunda oración me está hablando de un desayuno en específico que ya se mencionó en la oración anterior. Vale. Entonces tú me dices, I drink milk for the breakfast. Yo te voy a preguntar, ¿cuál breakfast? ¿A qué desayuno estás hablando? ¿O de qué desayuno estás hablando? Pero si tú me dices, como la oración que tienes aquí, I drink milk for breakfast, es una acción permanente que se utiliza para desayuno, para desayunar, para la comida del día que rompe el ayuno. Es general, no tiene una especificidad. ¿Queda ahí claro, Brandon? Sí, profe, muchas gracias. Ok. Um, Nalda dice, tengo una inquietud y es respecto a los audios. El test que había que responder, nunca entendí qué decía en la primera palabra.
Nalda, envíame un correo con esto porque me toca revisar exactamente a qué pregunta tú respondiste de primero, porque no todos responden la misma pregunta de primero. ¿Ves? Entonces me escribes un correo diciéndome cuál era el audio, qué era lo que decía el audio y yo miro cuál es la primera palabra de ese audio. Oscar dice, ¿cuál es la diferencia entre plural, you y they? ¿Alguien sabe? ¿Alguien puede ayudarnos a responder? ¿Cuál es la diferencia entre plural, you y they? ¿Alguien sabe y podría ayudarnos a responder? Ya sea micrófono en el chat. La diferencia es que you es de tú o ustedes, they se refiere a ellos, ellas. Ok. La forma más fácil de identificar la diferencia entre, gracias, Sandy, creo que era. Sí. La forma más fácil de identificar la diferencia entre el plural you y they es el lenguaje formal e informal. El lenguaje formal, ustedes allá, ¿cierto? Ustedes. Y el they es ellos. Como la forma más sencilla de mirar esa diferencia. Me avisas, quién fue que lo preguntó, Oscar, si te queda clara ahí la pregunta. Y tengo otra acá, no he asistido a las dos primeras sesiones, ya realicé el test, esa sería la única actividad que se ha hecho. Ok, tengo aquí la pregunta, es que yo no he asistido a las dos primeras sesiones y ya realicé el test. Esa sería la única actividad que se ha hecho, ¿cierto? ¿Quién nos ayuda a responder aquí? Catalina dice, no, por el momento solo la primera. No sé a qué te refieres, Catalina. Me dices ahí qué te refieres. A ver, ¿quién nos ayuda a responderle a Carol, por favor? Es que yo no he asistido a las dos primeras sesiones, ya realicé el test. Esa sería la única actividad que se ha hecho. Vamos, que lo he dicho varias veces en una sesión del día de hoy. Melissa, adelante. Sí, hasta el momento es la única. Al igual ahí en la página de Sajuna está el cronograma y puedes revisar si tienes alguna duda o algo. Muy bien, gracias, Ahí Melissa. nos dice qué actividades. ¿Vale? Muchas gracias. Muy bien. Dice Geraldine, en total son 4 actividades, ok. Nalda dice, es estudiar componente formativo, hacer el test, ajá. Eh, Nalda, me escribes al correo, como te decía. Hay una parte del test que es escuchar y escribir la palabra, es ahí donde no entendí la primera palabra del audio. Me escribes al correo, me dices cuál fue el audio, de qué trataba el audio para poder identificar el audio, ¿ok? Porque no, como te digo, la forma en que está organizado el examen no es la misma para todos. Entonces necesito que nos digas cuál fue el que tú escuchaste. ¿Por dónde iba yo? Ah, ¿por dónde va? Claro, es que yo no he existido en entonces el cronograma de actividades, así como te decía Melissa, entonces tenemos cronograma de actividades, tenemos fechas de organización en el cronograma, ahí tú puedes ver qué es lo que tienes que ir realizando, tenemos un componente formativo y luego la evidencia, el componente formativo es Hello, it's nice to meet you, y luego tenemos el test, que ya por cronograma lo hemos desarrollado, sí, pero tú tienes tiempo para poder desarrollarlo en un curso teniendo en cuenta la fecha límite de recepción de actividades, que es el 26 de marzo. Esa sería la única restricción que tienes, que después de esa fecha ya no vas a poder enviar las evidencias. Entonces es desarrollar el componente formativo, la evidencia, pero todo está en el programa de actividades. Ok. Oscar dice, instrucciones del foro, hacer, ok, lo que es instrucciones para el foro y las intervenciones, nuevamente estamos hablando de ya de esta la que estamos desarrollando en este momento.
En este momento, todavía no hemos terminado esta semana, estamos desarrollando esto, componente formativo y el foro. Ah, ya lo dice, sí, total son cuatro evidencias. Las actividades como tal, estamos teniendo en cuenta el componente formativo como actividades que ustedes tienen que desarrollar. Ok, otra pregunta, ya estamos 2 minutos por fuera de la hora. Última pregunta, pues, para la sesión. Por aquí, por allá, por aquí, por allá. Maestra, perdón, buenas tardes. Nalda, adelante. Ah, justo yo estaba intentando responder el foro inicial y me decía que el foro ya se había cerrado. ¿El foro social? El de, ajá, el de la primera parte. Sí. Entonces, pues esa parte pues me va a quedar así porque no alcancé a entrar en el tiempo. Ujú. A eso me refería, pues como no es calificable, pero igual no me pude presentar, pues. ¿Te referías en dónde o qué? ¿En un correo? No, hace un momento le decía que en el foro inicial no se puede ya responder. Usted nos estaba diciendo que todas las Ah, actividades se pueden responder hasta finales de marzo, sí. pero intenté hacer ese y ya no me dejó. Nalda, A pero tú eso es. hiciste tu presentación en el foro social. Ahí está. Ok, porque la envié y me llegó un mensaje y me dijo, este foro ya está cerrado. Sí, pero ahí está tu, si tú ingresas al foro, ahí está tu participación. Ah, ok. O sea, a ver, esa evidencia no es calificable. No te va a dar una calificación, no va a afectar tu calificación. Si la realizas bien, si no la realizas, no te va a afectar. Entonces, por eso se cierra, porque pues son lineamientos del programa que tenemos que cerrar los foros en las fechas que están en el cronograma de actividades. Se cierra según la fecha del cronograma, pero realmente si tú participas en él, si no participas, no hay problema. O sea, no tienes por qué preocuparte esa parte. Ok, estoy viendo que un compañero está poniendo también la pregunta. Tengo esa inquietud. ¿Habrá algún momento en el que vamos a interactuar con el maestro para lo que es la conversación y todo esto? Todo eso se dijo en la sesión introductoria, ¿vale? En la evidencia como tal, ustedes van a tener una evidencia llamada video presentación. Esa evidencia, también lo mencioné hace un momento, es un video que ustedes tienen que desarrollar. Ustedes van a hacer una evidencia con su pronunciación. Yo no las voy a calificar pronunciación. O sea, si usted quiere un instructor que le califique la pronunciación, esa no va a ser yo. O sea, yo no, estamos en un nivel básico, yo no les voy a poner un número o una letra a una persona que está aprendiendo el idioma. A la No, no, pronunciación como no, tal. no, maestra, quizás no me hice entender. Mi No, yo pregunta creo que te es, entiendo, Nalda, que es la retroalimentación. A eso voy. Y es, y disculpa, te interrumpo, pero estamos cortitos de tiempo aquí. Lo que quiero decir es lo siguiente. En cuanto a calificación, no voy a calificar pronunciación. Pero si usted va a enviar la evidencia, y que la debería enviar, que es la última evidencia del curso, y ya en la sesión introductoria hablamos de cómo afecta su calificación el no enviar una evidencia. Usted la envía y yo en esa evidencia que usted me va a enviar, yo le voy a enviar una retroalimentación con las palabras que usted debe ir mejorando, les voy a enviar un recurso para trabajar la pronunciación. O sea, la retroalimentación se va a dar directamente sobre la evidencia. ¿Sí me entiendes, Nalda? En esa evidencia como tal, am, ¿por dónde iba yo? Ok, en esa evidencia como tal, lo que sí les voy a evaluar es la utilización de las estructuras que se están viendo en el curso. Pero de la pronunciación como tal, yo voy a escuchar su pronunciación, usted me va a enviar el escrito. Eso todo lo vamos a cubrir cuando estamos hablando de las instrucciones. También están las instrucciones claros para que usted lo pueda leer si lo va a realizar antes de la sesión. Pero yo le voy a evaluar solamente las estructuras que usted va a utilizar. Y cuando ya me envíe el audio, cuando me envíe el video o audio, cualquiera de las dos que utilice, yo voy a revisar su pronunciación. Si yo lo entiendo, chévere. Si no lo entienden algo, le voy a decir. Le voy a explicar qué palabras tiene que ir mejorando. Le voy a enviar un recurso para que trabaje esa pronunciación de esas palabras y así en el siguiente nivel usted lo pueda trabajar. Ahora, si usted también lo mencioné, creo que en la sesión introductoria, creo. Si usted quiere una sesión en la que trabajemos algún tipo de habilidad del idioma, ya sea el escucha,
o la pronunciación. También lo podemos trabajar en las sesiones virtuales. Más que todo sería para la última sesión, porque tenemos uno, esa es la de hoy, sí. Sería más que todo para la última sesión, porque las demás sesiones ya tienen asignadas tienen asignada el uso de resultado de aprendizaje que se viene en el cronograma. Entonces ya para la última sesión también podemos trabajar algún tipo de actividades para alguna actividad, para alguna habilidad del idioma que ustedes decidan. Si ustedes quieren, no, quiero trabajar el escucha, ok, vamos a trabajar el escucha. No, yo quiero trabajar el pronunciación, ok, podemos trabajar pronunciación. Pero también lo podemos trabajar en una sesión. Eso ya sería como al final de la. Nalda, me dices si te ayudo ahí con esa pregunta. Y Catalina Sí, también. gracias, maestra. Es que justo, pues, yo tenía esa, como esa expectativa, ¿no? De que iba a haber un espacio Ujú, en, digamos, en estas sesiones en las que pudiéramos interactuar en inglés, para ujú. desde ya ir aprendiendo como la pronunciación, ir afinando todo esto. Sí, claro. Esa era mi inquietud. Sí, muchas gracias. Ojo, los componentes formativos también tienen pronunciación. I need the biology book and the summary sheets. Entonces, te puede ir trabajando la pronunciación ahí también. Pero si queremos hacer una sesión, me avisan de una vez. Es más, podemos ir programándola para la última sesión, como les acabo de mencionar. Y hay unos ejercicios chéveres que podemos desarrollar para eso también. A ver, ¿qué dice aquí? Tengo una duda si hay un grupo medio WhatsApp o solo por este medio. Zuli, los medios de comunicación del curso oficiales son eh, esto que se llama mensajería en la parte superior, los foros, tenemos foro de dudas e inquietudes, el correo. Si ustedes quieren realizar un grupo en WhatsApp, para ustedes pueden desarrollarlo sin problema. Yo no manejo grupos de WhatsApp, ¿ok? La historia y la experiencia me han informado que se genera muchísimo más confusión por los grupos que por otra cosa. Entonces, yo no manejo grupos en WhatsApp. Toda la información que ustedes requieren la manejamos en el curso como tal, en la plataforma. Si ustedes quieren realizar un grupo en WhatsApp, por favor háganlo. O sea, no hay problema. Por mi parte, no hay ningún problema. Ah, si hago todas esas actividades como califican, ese paso me mete en el curso de inglés 2. Oscar, esa pregunta creo que la disipamos en la sesión introductoria. Si ustedes aprueban todas las evidencias del curso, pues aprueban el curso y pueden ustedes registrarse en el siguiente nivel. No son registros automáticos. ¿Ok? Última pregunta, Carol, que estamos ya sobre el tiempo, por favor. Profe, una pregunta como tal, o sea, yo tengo que enviarte a ti las evidencias de las actividades o como tal yo la realizo y ya queda automáticamente ahí para la revisión. Ok, Carol, eso lo tomamos en el curso, perdón, lo hemos desarrollado aquí en esa sesión, lo hemos desarrollado en la sesión introductoria. ¿Alguien nos ayuda a responder? Creo que fue también Carol, no tú, pero o la otra persona que está registrada con el nombre de Carol que también hizo la pregunta. ¿Alguien nos ayuda a responder esta pregunta rápidamente? Vamos, vamos, ¿alguien nos ayuda? ¿Me pueden escuchar? ¿Estoy hablando sola? No me deben hablar sola, estoy aquí hablando con ustedes. ¿Alguien me ayuda? La pregunta es, si una vez se hacen las evidencias en la plataforma, tienen que enviarme algo más. Nalda dice, no, todo es por medio de la plataforma. Carol, todas las evidencias se desarrollan a través de cada una de las evidencias en la plataforma. Entonces, el test se desarrolla a través de este link en la plataforma, desarrollamos el test.
El foro lo desarrollamos a través de este link que nos lleva al foro, desarrollamos la evidencia foro, tiene sus instrucciones. La presentación de rutina diaria, damos clic en este link, ahí nos lleva las instrucciones, desarrollamos la evidencia y ahí tenemos la misma botón para enviar la evidencia. Y aquí también lo mismo ocurre con video presentación. Todas las evidencias las vamos a enviar por aquí, no me envíen evidencias por el otro lado, no tienen que enviarme más evidencias, envíen las evidencias directamente en cada uno de los links, no hay que hacer más nada. ¿Listo? Bueno, vamos a darle cierre a la sesión. Muchas gracias por ingresar a la sesión, por estar aquí. Por favor, revisemos la sesión introductoria, la grabación de la sesión introductoria, porque estamos haciendo preguntas que ya se dieron en la sesión introductoria. Entonces, por favor, revisemos esto. Todas las sesiones quedan grabadas y están en la pestaña de sesiones en línea, en el curso, en las pestañas grabación de sesiones en línea, ¿vale? Entonces, por favor, revisemos esta información. Y pues la grabación tiene la ventaja que usted puede hacerle pausa, ¿vale? Para poder revisar qué fue lo que se hizo. Y puede aumentarle la velocidad. Si estoy yendo muy lento, ahí está. Puede hacer ese manejo de esos videos para que pueda tener esa información según su tiempo y según su velocidad. Muchas gracias por asistir a la sesión. Quedamos entonces pendientes para la próxima sesión que, según el programa de actividades, ya sería para el 17 de marzo a las 5 p.m. Muchas gracias por asistir y quedamos pendientes en los medios de comunicación. Muchas gracias. Hasta luego. Profe, muchísimas gracias.